Muy buenos días a todos, bienvenidos a este panel de agroindustria, un gusto tenerlos. Y a lo largo de estos 45 minutos vamos a tratar de meternos en una síntesis de la agroindustria, el contexto, la interacción público-privada, la sostenibilidad económica, social y ambiental. Vamos a ver también la rentabilidad, cómo podemos hacer de esto lo que muchas veces llamamos la locomotora que empuje y que todo el mundo justamente la vea como prioritaria. Mi nombre es Ricardo Bindi, les doy la bienvenida a esta y les voy a presentar a nuestros 4 expositores de hoy, con lo cual vamos a tener una mesa muy activa, con preguntas, pero mucho debate también entre nosotros. Así que empiezo con mi querida colega y amiga Amanda Fuchsman. Amanda Fuchsman es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Sistemas de Calidad y Comercio Internacional de los Alimentos, posgrado en Gestión, Logística y Comercio Internacional, bueno, especializaciones, magíster en Gestión de la Empresa Agroalimentaria de la Universidad Católica Argentina. Es responsable de buenas prácticas frutihortícolas nacionales, y trabaja en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así que con ella y además yo diría una persona que motiva y fogonea mucho un gran cultivo, que es una gramínea clave, que es el sorgo. ¿Cómo estás, Amanda? Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto con vos y con el Impecable, panel. un gusto tenerte acá en el grupo. Bueno, después le voy a presentar a otro gran amigo, el famoso Tomás Mata, más conocido como Tommy, ingeniero agrónomo con posgrado en agronegocios y alimentos. Se ocupa justamente de todo lo que tiene que ver con certificaciones de APRESID. Él es el gerente, cada vez que tenemos una duda existencial lo llamamos a él para que nos lo cuente. Trabaja mucho en esta interacción de lo que hablábamos, sector público y privado, con esto que tiene que ver con certificaciones. Tiene mucha experiencia en empresas nacionales e internacionales de insumos y producción agrícola y participa activamente en foros internacionales. Así que con él vamos a charlar mucho de este vector que tiene que ver con sustentabilidad, posicionarnos en el mundo. Yo tengo dudas existenciales respecto a si garpa o no garpa el código QR y mostrarle al mundo lo que estamos haciendo. Tommy, mi viejo, un gusto tenerte acá. Bueno, buen día, Richard, un gusto estar. Buen día a todos y gracias por la invitación. Así que pendiente del panel que seguramente va a ser muy, muy bueno. Gracias. Bien, y lo tenemos a Juan Valls. Juan Valls es ingeniero electromecánico con un posgrado en ingeniería ambiental. Actualmente ocupa el rol de gerente de medio ambiente en la empresa Bagio. Es una empresa donde trabaja hace 13 años teniendo a su cargo la gestión ambiental y de sustentabilidad de, escuchá bien esto, 7 plantas industriales, 3 bodegas, así como la relación con organismos gubernamentales, educativos y comunitarios, y es profesor adjunto de la Facultad Regional de Concordia, participa como disertante en distintos eventos regionales. Fíjense, ¿no? Alguien que está justamente metido en un producto como es Bagio, ¿no? Con calidad, con sostenibilidad, con exportación y además con estos vectores que hacen a la sustentabilidad. ¿Cómo estás, Juan? ¿Dónde andás? ¿Por la provincia de Entre Ríos? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, Ricardo. Estamos acá en Concordia, la capital del citrus. Te hago una pequeña corrección, digamos, 13 años hace que estoy dando clases, pero hace 22 que estoy en Bagio, así que Un montón. hace bastante más tiempo. Así que bueno, agradecido obviamente a SEMA, a Roberto de Rosa, que me invitó ya el año pasado y por cuestiones de tiempo no pude estar, pero bueno, agradecido y bueno, vamos a ver si podemos hablar un poco de esos temas que importan. Excelente, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, lo voy a presentar a Roberto de Rosa, que fue el que nos invitó a todos nosotros, ¿no? Y lo quiero felicitar porque creo que es clave sentarse en los lugares institucionales, ocupar esos espacios, estar, llenarlos con riqueza, esos espacios. Roberto de Rosa es ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina, trabajó durante 7 años en empresas ligadas a la producción lechera, actualmente ocupa el rol de gerente general en Aeration, Argentina, empresa especializada en proveer soluciones para el tratamiento de aguas y efluentes. También es miembro, bueno, como mencionaba, de la comisión directiva de la SEMA, y es quien nos invitó justamente a todos en este. Señoras y señores, siéntense, acomódense en las
butacas, porque acá aceleramos a fondo con todo con este panel. Así que, primera pregunta, ¿no? Que se me ocurre y se las tiro en el panel. A ver, cuando analizamos, y por ahí va para vos primero, Juan Ignacio, que es cuando analizamos, pensamos que estamos todavía en el año 2020, ¿no? Que estamos tratando de ver cómo hacemos para que esta locomotora traccione a todo el país, genere trabajo genuino, pueda aportar a los impuestos que necesita el país, genere divisas. ¿Qué podrías decirnos comparativamente de repente a otros países del mundo de cómo estamos posicionados para ese objetivo, Juan Ignacio? Bueno, linda pregunta, Ricardo. Gracias a la empresa, digamos, he tenido oportunidades de ir, digamos, a Europa unas cuantas veces y mirar realidades distintas en España, Alemania, Italia. Hay mucha tecnología que hemos comprado desde ahí y la verdad que, bueno, obviamente hay mucha cultura de por medio que nos diferencia. Uno a veces ve toda esa tecnología que ellos tienen y la forma en la que hacen algunas cosas y cuando uno lo trae acá, lo tiene que amoldar, digamos, a nuestra idiosincrasia. No obstante eso, hay muchas cosas en las que uno puede hacer un buen benchmarking con empresas muy parecidas, a veces son empresas familiares, empresas que surgieron como surgió la empresa Bagio en el año 1959 con un, digamos, una persona que tenía ideales y un visionario que arrancó procesando vinos en Gualeguaychú y después se fue trasladando, digamos, al parque industrial y eso genera que siempre fue como un espíritu de querer mejorar de manera continua. Y yo creo que tenemos, obviamente, en Argentina, comparativamente, mucho potencial. Obviamente no es que yo lo diga, lo dice todo el mundo. El potencial está, tenemos el recurso humano, el conocimiento. Muchas veces hay que unir partes y a veces la unión de partes y trabajar juntos, la parte gubernamental, vamos a llamar INTA, INTI y los demás organismos que por ahí he tenido momentos donde he trabajado junto con ellos, las facultades, productores primarios, nosotros que somos dentro de la cadena, digamos, la industria que de alguna manera materializa productos y los puede comercializar en el país y los exporta. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, tenemos gente, tenemos potencial, o sea que es lo que me parece a mí, hay que mirar un poco más lejos, no podemos ser cortoplacistas, cuando hay proyectos que se caen muchas veces porque uno dice, bueno, ¿en cuánto lo voy a amortizar? ¿Esto va a cambiar? Y bueno, y cuando hay mucho cambio, lamentablemente algunos proyectos no prosperan. Entonces, a veces uno se conforma avanzando de a poquito en algo, pero no con la velocidad con la que necesitamos hacerlo. Así que más o menos en marco general, te diría que sí, tenemos mucho potencial. Bueno. Gracias. Amanda, vos venís trabajando muchos años de la actividad privada y también muchos de la actividad pública, ¿no? Voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con la interacción público-privada y muchas veces la política. Porque me parece que en la Argentina nos falta esa continuidad de políticas, que se vaya un ministro y el que sigue tenga 5 puntos y diga, a ver, esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, le puedo dar un manguito más a tal producción, a la otra, posicionar, etcétera, pero a ver, mercados del mundo no se toca. No se toca el tema retenciones o se va a una escala y se respeta, o sea, cosas que tienen que ver con políticas agropecuarias. Pero básicamente en esto lo que te quiero preguntar es, ¿hay sostenibilidad en esto? Y por eso a mí me gustó mucho como política público-privada, las mesas de competitividad. Me encantó. Seguí mucho especialmente la ganadera, que me encantó cómo iba a estar. No la ganadera, la de carnes, la de ganados y carnes. Seguí mucho la forestal, porque me pareció también que era muy piola. La lechera empezó y medio que se quedó. Hubo mucho de esto. Entonces, concreto, a veces se nos escapa porque no tenemos continuidad política en las políticas. Y segundo, acciones o metodologías como estas mesas de competitividad. Con tu experiencia, ¿cómo las ves? Ricardo, yo noto que, bueno, estamos en una situación muy complicada, pero quitando esto, es cierto que muchas veces los cambios hacen que determinadas políticas se modifiquen. Ahora, yo yendo a lo que tengo mayor experiencia, estas mesas sectoriales fueron muy buenas, estas mesas sectoriales van a continuar,
Lo que tiene el Estado y lo que yo puedo hablar desde mi experiencia es en lo que hace a temas que no puede el Estado no estar presente y en donde estamos trabajando, no solo el Ministerio, SENASA e INTA, que es un tema que hemos logrado manejar en conjunto, que es el tema de la inocuidad, o sea, cómo el alimento tiene que ser, cómo tiene que llegar al plato de todos los consumidores. Y esto, que es un tema que yo prefiero hablar desde el que estoy trabajando desde hace muchos años, hemos logrado posicionarlo en todos los distintos gobiernos en los cuales yo he estado. Ha sido una política pública permanente y en esta etapa estamos actuando sobre dos sectores que son los productos frescos, los productos que no tienen un proceso ulterior, que es la fruta, las hortalizas. Estamos en una necesidad de comida saludable, pero comida saludable que no nos enferme, y sobre esto el Estado ha estado permanentemente trabajando al punto de hacerlos obligatorios. O sea, hoy las buenas prácticas agrícolas son obligatorias para frutas, con mucho más sencillo que hacerlo para hortalizas, así que voy a hablar seguidamente de hortalizas. Fruta hay mucho a través de normas privadas, se exporta, y el gran desafío es las hortalizas. O sea, este gobierno y los gobiernos anteriores hemos tratado de armar un sector que pueda ser pujante, que pueda tener calidad, inocuidad sobre todo. Son muy pequeños productores, informales, con montones de necesidades, y yo creo que en el debate que vamos a ir teniendo, vamos a ir viendo todas las necesidades que tenemos del Estado, ayudando, acompañando a estos productores, y la posibilidad de sacar un sector adelante en donde siempre que hay normas privadas, lo debe saber Tomás con APRESID, el auditor que viene de afuera, lo que le llama la atención de Argentina es por qué tenemos doble estándar. Y lo que estamos trabajando hoy es no más doble estándar, o sea que lo que come el argentino es también lo que se exporta. Tiene un gran camino para trabajar esto, pero me parece que estamos en el camino correcto, en donde las normas son parejas, para afuera y para adentro. Muy bien. No se cambió. Excelente. Tomás, te paso entonces la pelota a vos, ¿eh? Y acá te pregunto algo que tiene que ver, te hago dos preguntas, ¿no? Una, porque hay mucha gente que nos está viendo en este panel de agroindustria, y bueno, y como estamos hablando de ambiente, estamos hablando de cómo lo manejamos dentro de lo que es la cadena agroindustrial. Te pido si podrías hacernos una reflexión, ¿no? De cómo estamos manejando, cuidando el ambiente, buenas prácticas agrícolas, digamos, para que la gente que nos ve diga, che, la agroindustria está laburando bien, ¿tiene algún tipo de error o no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, obviamente, en principio los errores siempre existen y no se puede generalizar el tipo de prácticas que se está haciendo a nivel nacional. Pero sí podemos destacar, por lo menos en la producción primaria de granos, que el trabajo que se viene haciendo, te diría desde 30 años a la fecha, que es mucho tiempo, es muy fuerte en términos de conservación, como se llamaba en su momento. Ahora estamos hablando a nivel mundial y acá viene a colación por la vinculación con la Unión Europea de este Congreso, de prácticas regenerativas, que antes se llamaba de conservación, ahora estamos hablando de regenerar. Y en esto, la siembra directa, en lo que es la producción de granos a escala, ha tenido un gran impacto. Hoy el 90% va fluctuando, pero arriba del 90% de la superficie agrícola está bajo siembra directa. Y no podríamos decir que ese 90%, 92% está con buenas prácticas, porque no es así o no lo sabemos así es cierta. Pero sí es un gran avance si uno lo mide con otros países de la región o del mundo, decir, bueno, tenemos una línea de base como para trabajar muy fuerte. O sea, ya arrancamos con una adopción de un tipo de técnica que realmente le costó a muchos países años llevarlo adelante. Entonces, la primera foto que te puedo decir, Richard, y yendo a tu pregunta, es que estamos con una buena base, pero hay mucho para construir para arriba, digamos. Estamos en los inicios de este tipo de discusiones, donde hay algunos que ya se adelantaron varios años, pero todavía considero yo, que estamos en los inicios.
Excelente. Y ahora te pregunto a vos, Roberto, ¿no? Porque fíjense y le cuento a la audiencia para ir integrándola, ¿no? Vimos un poco el panorama de las oportunidades del posicionamiento argentino que nos contaba Juan Ignacio. Con Amanda nos metimos un poco en esa interacción necesaria, políticas públicas y privadas, e incluso esa buena interacción entre distintos estamentos del Estado, como bien mencionaba ella, ministerios, SENASA, INASE, ARPOP, todo lo que tiene que ver con eso. Y Tomás nos hablaba de buenas prácticas agrícolas, cuidado ambiental, etcétera. Así que, Roberto, ahora voy con vos a otro gran capítulo que seguramente a la audiencia le va a interesar, vos que tenés tu experiencia en lechería y que con tu empresa estás trabajando también en el tema de aguas, que es calidad alimentaria. Viste que se habla mucho y gente, no, tenemos que cuidar, que la calidad, que el plato sobre la mesa. A ver, la calidad de los alimentos que producimos, ¿no? Desde lechería, que llega al consumidor, llega a los bebés, ¿no? Como producto, hasta carne, frutas, etcétera. ¿Qué podríamos decir con tu experiencia de años en esto? La verdad que vivir de los dos lados, primero de la producción y ahora de tratar de cuidar el medio ambiente, le permite a uno tomar dimensión de las realidades, ¿no? Yo tuve la experiencia de producir leche a 30 kilómetros del asfalto en Entre Ríos, y cuando un camión se encaja, cuando se rompe el equipo de frío, cuando se corta la luz, hay muchos déficits de infraestructura que atentan tanto contra la calidad alimentaria como contra el cuidado del medio ambiente. Entonces, recién lo escuchaba a Tomás que comentaba este hito del 90% bajo siembra directa y los años que llevó eso. Y creo que hay que saber distinguir los hitos que son por cultura, por enseñar a la gente a hacer bien lo que pueden hacer bien, pero que tal vez no lo saben o no están acostumbrados, y que son hitos que una vez que se incorporan después en general no vuelven atrás. Y los que en realidad, y creo que a diferencia de esto, necesitan de políticas financieras, de políticas fiscales, de políticas de control, para que se logren establecer esos hitos. Las tecnologías están a nivel internacional y están acá en Argentina disponibles. Y muchas veces se ve una gran diferencia entre las grandes empresas que lograron ejecutar estas políticas y pequeños productores que han quedado rezagados en el camino. Y ahí creo que hay que trabajar en la cultura, pero también en las líneas de ayuda a estos productores para que puedan implementar estos sistemas. Vuelvo a vos, Juan Ignacio, para meter otro ingrediente más, la gente que nos está escuchando, porque hablamos de panel agroindustrial, y cuando uno habla de panel agroindustrial está incluyendo campo y un montón de eslabones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el productor, con los agrónomos. Es decir, uno cuando habla de campo y agroindustria está hablando de más o menos 3.400.000 puestos de trabajo, directo e indirecto. Esto, el que quiera mirarlo, tiene los datos de FADA que lo explican bien. Entonces, Juan Ignacio, a vos lo que te pregunto es, en una empresa como la que lleva alimentos a la góndola con marca, ¿cómo es esa estrecha relación proveedor-cliente? Lo que los yanquis llaman stakeholders, ¿no? Que es el medio ambiente, tus proveedores, los lugares donde ustedes están y donde trabajan, los colaboradores, los empleados, el respeto al cliente y la cadena con el cliente y a su vez la cadena con el proveedor, y transversalmente, ¿no? Normas que tienen que ver con conducta, con seriedad, con cadena de pagos y también con ese respeto al medio ambiente. Hay varias líneas, digamos, en las que mencionaste y podría hablar de muchos ejemplos. Hay uno, recién Roberto decía, el tema lechería. Nosotros tenemos una planta láctea en Gualeguaychú, tiene una capacidad, digamos, instalada para poder recibir hasta 500.000 litros por día de leche. Y tenemos tambos ahora en la zona que nos están proveyendo y en algún momento hubo, digamos, escuchaba hoy a decir que en la parte lechera hubo un censo hace ya como 4 años donde, digamos, de la Secretaría de Lechería nos preguntaron las necesidades que teníamos las industrias y en realidad me tocó a mí hacerlo un poquito a eso y notaba que teníamos muchas cosas. Gracias a Dios, digamos, teníamos un proceso moderno instalado, pero vimos después con la gente que estaba más relacionada a la adquisición de la leche, son todos terceros, que, bueno, tenían problemas con la infraestructura, es lo que decía Roberto. Roberto dice estar cerca del asfalto. Bueno, yo justamente recorrí tambos, varios tambos, porque mi intención era tratar de generarles
digamos, o llevarles de alguna manera la tecnología de biogás, tratar de valorizar los residuos que se generaban de vacas y llevarlas que estuvieran, digamos, entabuladas, y eso por ahí no se cumplía en todos los tambos porque faltaba dinero para poder hacerlo. Y quizás por ahí hasta la llegada de alguien que les explique que eso es posible. Bueno, algunos tambos estaban en pos de poder hacerlo y otros me decían, mirá, me miraban, me acuerdo, porque tuve charlas con cada uno de ellos y algunos, bueno, lamentablemente tuvieron que cerrar porque no les daba, los costos no le daban, y aparte de que no le daban, el tipo pensaba, por ejemplo, si llovía o no llovía. O sea, si llovía, yo ya no podía hacer ciertas cosas. Y si no llovía, ahí aprovechaba a hacer muchas. Entonces, que yo me sentara a hablar de hacer biogás para generar era como que estaba en un escalón diferente al que estaba él. Entonces, una de las cosas importantes es la infraestructura. ¿Quién llega con infraestructura para camino, para todo? Bueno, eso es esencial, básico. Y eso es lo que por ahí el Estado debería, digamos, a nivel general, llegarles. Después, la industria uno puede ayudarlos, porque de hecho uno lo ayuda en la medida que puede, pero bueno, puedo contar esa experiencia, por lo menos en lo que es la parte láctea. En lo que respecta a lo que es el proceso de tomate, ahí tenemos una experiencia, digamos, que se comenzó ya hace unos años, con lo que es la asociación Tomate 2000, que es una asociación que está en la zona Cuyo, Mendoza, San Juan y un poco de La Rioja, en la cual en esa asociación están productores industriales y el INTA, como, digamos, organismo gubernamental, apoya tecnológicamente en el control de todo lo que es la inocuidad que justamente se comentaba recién. Se hizo una experiencia piloto el año pasado tratando de mostrar a los productores, nosotros ahí, yo les mencionaba, tenemos 800 hectáreas de terceros que producen tomate para nosotros. Hacemos contratos con ellos, obviamente en ese contrato hay una supervisión y una capacitación de ingenieros agrónomos que trabajan en forma conjunta con ellos, que les explican, obviamente con gente del INTA también, y entonces se hizo una especie, obviamente, como decía hoy, se sumaron partes con un fin en común de hacer que rinda, obviamente, mucho más la hectárea. Puedo decirle como un dato que me pasaron esta semana, porque justamente todas las personas que están en campo, alguna vez me lo dijeron, pero ahora les pedí que me lo recordaran. 60 o 70 toneladas por hectárea se podían, digamos, cosechar de tomate, y esta última temporada se llegó a 85 en la zona de Mendoza, 85 toneladas por hectárea. San Juan creo que fueron 110 toneladas por hectárea, un poco más, con algunos máximos de 140 en San Juan. O sea, ¿y qué varía en que haya más o menos? Bueno, hay un montón de factores. El riego es una. Uno dice, bueno, ¿qué riego tengo para los tomates? Bueno, superficial es lo que más abunda, porque después por goteo ya es un costo de inversión, y obviamente no todos lo podemos hacer, y bueno, acceso a esos créditos, bueno, todo eso es una parte que por ahí complica un poco, y sé que en San Juan ha habido un poquito más de apoyo en ese sentido. No tengo los detalles, pero entiendo que fue así. Pero bueno, lo importante es que se pudo lograr con esta prueba que se hizo en una finca, de que la productividad del tomate, la calidad con la que había salido, y lo importante que se hizo fue un seguimiento con un trabajo, digamos, que se llama cuaderno de registro de campo. Lo nombro así porque justamente me lo pasaron para que yo lo mirara estos días, y ahí se anota el lote de donde se saca el tomate, cuándo, o sea, desde el plantín, cuando se lo puso, en qué lote, qué fecha, bueno, todo el laboreo que se hizo de la tierra, si pasó algún problema, no sé, de alguna lluvia o piedra o viento sombra, que, bueno, todo se va registrando. Y se hace un control para poder hacer que sea trazable cuando llega a la planta industrial, en este caso que tenemos ahí en San Martín. Es una planta que puede procesar 1 millón de kilos de tomate por día, o sea, fue una inversión que hicimos hace 5 años, y entonces tiene que llegar ya el tomate. De hecho, cuando llega ya la gente del laboratorio tiene y sabe el control de dónde vino el tomate, si tiene algún problema o no. Entonces, esa trazabilidad, que de hecho lo vimos en el exterior, cuando fuimos, digamos, a algunas plantas, digamos, en España, tenían lo mismo para la parte lechera. O sea, de manera inalámbrica mandaban señales diciendo, la leche tiene tal temperatura, tal, y entonces el laboratorio en planta ya recibía
anticipadamente, por lo tanto eso genera rapidez en la parte productiva y una mejor bueno, producción después en definitiva, ¿no? O sea, creo que en eso es un claro ejemplo de algo que se puede replicar en otros, por ahí, tipos de industria que tenemos. Ahora acá en Concordia tenemos también la parte citrícola, en la que nos proveen, no tenemos contratos, pero bueno, nos proveen fruta cuando hay fruta, a veces cuando no hay, bueno, hay años que por ahí no procesamos, pero bueno, eso más o menos sería la cuestión general. Bien, bien. Amanda, vos desde lo público, ¿no? Desde lo público, que has tenido que tenés y desde hace muchos años con la actividad privada, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la continuidad y la efectividad de la implementación de buenas prácticas agrícolas, normas que tengan que ver con el Código Alimentario Argentino, cosa que la gente que nos escucha sepa cómo lo estamos produciendo, tanto en fruticultura como en horticultura? Vamos a tomar estos dos grupos que son los que por ahí llegan más a la mesa, ¿no? Podríamos meter carnes a lo mejor también, si te parece, pero un comentario de lo que tenga que ver con esta interacción y cómo están funcionando. Me sumo mucho de lo que dijo Juan Ignacio con el tomate, del tema de inocuidad, y lo separo en dos. El sector frutícola, les comenté, pero lo recalco, es un sector con una salida exportadora desde hace mucho tiempo y con unas condiciones, digamos, de empresas más grandes, medianas grandes, en donde generalmente están cumpliendo normas privadas que para nosotros se homologan, obviamente, y superan las buenas prácticas. Yo me centro un poco en la relación público-privada de lo que estamos haciendo con el sector hortícola. El sector hortícola, no el tomate, que está muy bueno, el tema de que tenga buenas prácticas agrícolas, pero va a la industria. O sea que tiene una segunda etapa en donde en caso de tener algún problema, va a tener un proceso industrial. Nosotros estamos trabajando fuertemente en aquel que no tiene ese proceso industrial, porque teníamos una deuda desde el Estado. Teníamos toda la línea en el Código Alimentario, desde la cosecha en adelante, o sea, teníamos transporte, tenemos empaque, todos los ítems, pero no teníamos el producto primario en condiciones de agregar las buenas prácticas que se necesitaba para que la materia prima sea inocua. Hoy no solo tenemos esto, sino que te comento algo que no ha salido o no se ha publicitado. En el Código Alimentario nos faltaba otro eslabón, que es la verdulería, frutería. Porque decimos, tenemos una materia prima ahora trabajada y estamos implementando las buenas prácticas, ¿y a dónde llega? Al supermercado tenemos un 15%, que es lo que llega de frutas y verduras, en los comercios de cercanía que hoy están tan en boga con la pandemia. Entonces, el Código Alimentario está trabajando en un protocolo higiénico-sanitario, porque para los que no sabemos, yo no lo sabía, una frutería, una verdulería, era un fondo de comercio igual que cualquiera, que una mercería, que una zapatería. Lejos estamos, cuando hablamos de alimento, que sea lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos hoy? El Estado está poniendo todo su trabajo, su empeño en formar gente. Hoy tenemos 2.000 personas desde el 2018 a hoy formadas para poder ir a implementar y otras para seguir capacitando asesores. Obviamente que al lado de los productos extensivos, digamos, tenemos un montón de temas a trabajar, es acompañar, es una cultura en horticultura que no está acostumbrada. O sea, es la primera vez que creo caemos desde el Estado con normas obligatorias. Y estas normas obligatorias vamos a un sector que no es formal, un sector que no es del país, que a veces no tiene ni documento, que a veces no sabemos, y es donde primero estamos trabajando, que tenga el RESPA, de forma tal de poder darle un seguimiento y no solamente lograr que tengamos inocuidad, sino pensar en la trazabilidad de este sector, de que el sector hortícola pueda ser un sector. Hoy el sector hortícola no tenemos información. Y a esto le sumamos algo muy importante, las buenas prácticas, y para los que lo manejan en cualquier sector, sabe que mejora no solamente la inocuidad, o sea, produce o permite tener productos, facilita el manejo y mejora el manejo. Disminuye a través del manejo integrado de plagas los herbicidas y los agroquímicos,
pero estamos trabajando también con el tema de disminuir las pérdidas, porque en el sector hortícola el 60% de las pérdidas se producen desde siembra a cosecha. Y creo que en un país donde necesitamos la alimentación, podemos darle mejor uso. O sea que desde las buenas prácticas hacia la horticultura estamos dando salidas a que tengan los productores hortícolas mejores salidas y canales comerciales, estamos brindando la posibilidad de una trazabilidad, estamos brindando la posibilidad de disminuir las pérdidas, estamos tratando de hacer un impacto que no sea negativo en el ambiente. O sea que en estas buenas prácticas están contemplados una cantidad de ejes que apuntan a un sector muy pequeño, porque la mayoría es muy pequeño, pero tenemos mucha expectativa en poder acompañarlos y realmente poder ir cumpliendo. No en un día, esto nos va a llevar tiempo, o sea, no podemos, pero empezamos, las pusimos obligatorias y estamos poniendo personas, técnicos y profesionales al alcance de estos productores para que ellos no tengan costos. Así que esperamos que sea un proceso exitoso. Buenísimo, Amanda. Tomás, a ver, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, y creo que a la gente que ve este panel de agroindustria le va a gustar, tiene que ver con el tema certificaciones. Vos tenés 4 años de experiencia en este rol de ser gerente, de estar con toda esa comunidad tan amplia que es el mundo de productores APRESID, hay una conciencia de cadena. Entonces te pregunto, al principio yo sé que esto costaba, ¿no? Costaba hacerlo. Hoy, ¿cómo estás viendo esa adopción de certificaciones, de normas de calidad en el productor? Pero la pregunta que te hago es, ¿cómo lo estás viendo cuando vos lo llamás por teléfono y decís, che, vamos a tu campo, ahí aguantame un cachito, viste cómo está la cosa, qué sé yo, que esto, que el otro? ¿Hay una mirada más allá de la coyuntura, de los precios del dinero, de los precios afuera, de los precios acá, de las políticas? Hay una conciencia, pero acá te lo pregunto para que vos me hagas, que es casi un ranqueo, ¿no?, de esto. Y de ser así, ¿cómo me harías un ranking de los productos agroalimentarios en donde hay más foco en certificación y norma de calidad? Muy buena pregunta, Richard. Mirá, la conciencia del productor agrícola promedio fue creciendo en términos medioambientales. La verdad que el crecimiento año a año es bastante exponencial, no así uno podría verlo en la proporción de mercado total agrícola de un cultivo como soja, que está certificado a nivel mundial, no llega al 3% o algo por el estilo. De todas formas, todas las empresas exportadoras tienen lineamiento de sustentabilidad para sus proveedores de granos, que después veremos y discutiremos si esos son certificaciones con una robustez como la que se merece o demás, pero bueno, la discusión fue incrementándose. Acá hay algo muy claro que por ahí Amanda lo comentó, que es el concepto que por lo menos nosotros promovemos de mejora continua. O sea, el productor tiene que adaptarse a estas normas porque alguien golpea la puerta y le pide que se adapte a estas normas, porque si no, no le compra o le compra con un valor agregado o lo que sea. Pero también hay un concepto de mejorar mi producción puertas afuera y puertas adentro. Puertas afuera queda evidenciado en un mercado, puertas adentro hay un montón para mejorar. Obviamente en la línea de lo que decía Amanda del sector frutícola creo que es mucho más notorio eso. En cuanto a los productos, Richard, vos sabés bien que los productos agrícolas, y por ahí le cuento al resto, los productos, digamos, de tipo commodity, sufren una transformación muy grande a lo largo de la cadena, por lo cual no es una fruta, una verdura que la compramos enfrente en una verdulería o lo que sea, sino que termina siendo una soja. Le doy el ejemplo de la soja termina siendo extrusada o molida en un puerto en Rosario, se transforma en un aceite o una harina, la harina va a Europa, es alimentada a cierto animal y ese animal va a una góndola donde alguien puede llegar a pagar un precio extra porque fue alimentado con soja responsable. Entonces la cadena es bastante larga. En esa cadena es donde se empieza a trabajar en este tipo de cultivos que son de difícil segregación, no de difícil pero costosa, digamos. Se empieza a trabajar en el concepto de balance de masas. Ese balance de masas significa que lo que se certificó al inicio de la cadena es lo que el comprador al final de la cadena se compromete con ese tipo de prácticas. No quiere decir que ese bife, por poner el ejemplo que decíamos de la carne, esté alimentado 100% con soja responsable. De todas formas,
esos porcentajes de alimentación con soja responsable van creciendo año a año. Entonces tenés lugares o países como Holanda que ya tienen un gran porcentaje de su soja como certificada responsable. A nivel Europa tenés un 38% aproximadamente de la harina de soja con un rastro de certificación, digamos, de todas las certificaciones que hay en el mercado. Y después, yendo a cultivos, que era la pregunta que vos me decías, hay cultivos que son más fáciles. Por ejemplo, un trigo, uno podría suponer que es más fácil porque tiene menos transformación en la cadena, y ahí por ejemplo, con la industria brasilera hay un gran potencial de mostrarle cómo se hizo ese trigo, qué tipo de, inclusive, residuos puede tener, más allá de lo permitido o no, y qué tipo de prácticas se hicieron. Hay desarrollos muy interesantes y ahora estamos trabajando muy fuerte con la cadena algodonera, que es una economía regional. Es muy lindo trabajar porque la verdad es un producto que tiene una transformación muy concreta y son productores que realmente vienen trabajando el algodón hace muchos años, y este tipo de esquema de certificación les ayuda a mejorar sus prácticas, pero también les ayuda a meterse en mercados más premium y empezar a pensar en esto de exportación, de agregar valor a través de una certificación que podría ser tomada con buenos ojos por algún comprador que tenga estos requerimientos. Entonces te diría que más o menos esos productos son los que tienen un poquito más de impacto del tema de trazabilidad, y obviamente carne es súper trazable y hay mucho desarrollo en ese sentido. Roberto, me encantaría si vos nos hicieras en este panel, y pensando en la gente que nos ve, ¿no? Porque dice, bueno, esto es agroindustria, me están contando cosas. Creo que quien nos está mirando me parece que se está quedando tranquilo de cómo nos estamos alimentando, ¿no? Cómo toda esta cadena, desde la misma materia prima hasta los insumos que la componen, llega hasta ese producto, ¿no? En un paco, etcétera. Entonces, acá te pregunto a vos desde tu rol de ser un integrante de SEMA, ¿no? De esta Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Como agrónomo, como hombre que laburó en lácteo, ¿no? Un producto tan esencial ahora, que trabajás todo en este tema también de cuidados de aguas y todo. ¿Vos qué semblanza harías de cómo estamos cuidando desde el campo los procesos industriales hasta llegar a la góndola? Yo te puedo comentar hoy desde el aspecto En ambiental. general, ¿no? Creo que, como dijo Tomás, hay un camino bastante avanzado en lo que es agrícola. En lo que es producción de carne también se ha avanzado mucho. Creo que hay un déficit, como decía Amanda, en todo lo que es hortícola, por este tema de la atomización de los productores. La parte lechera también tiene un tema de atomización. Uno a veces, cuando cuenta las buenas referencias del cuidado del medio ambiente, generación de biogás, reuso de efluentes, minimización del uso de agua, riego, generación de fertilizantes, bueno, todo eso lo cuenta lamentablemente en pocos grandes productores que o tienen la capacidad de hacerlo porque realmente concentran mucha producción y por lo tanto muchos desperdicios y subproductos, o tienen a veces una filosofía, una imagen que cuidar también, o a veces exportan y entonces ahí tienen alguna necesidad. Creo que el gran desafío que tenemos nosotros es cómo logramos llegar a los medianos y pequeños productores, por un lado, con obligaciones, con políticas, con normativa, por otro lado también con obligaciones por parte de los consumidores, que el consumidor sepa e incluso le exija de repente a una usina láctea que la leche salga con más certificaciones que las que tiene hoy. Yo me acuerdo cuando solo se medía grasa, bueno, después se empezó a medir proteína, después empezaron a medir unidad formadora de colonia, y eso es lo que, volvemos a lo de mejora continua que decía Tomás, y yo juntaría mejora continua con también disrupciones, o sea, de repente decir, bueno, ya no más tratar de mejorar un poquito, sino también cambiar ciertas filosofías de producción para que a partir de ahora se hagan de una forma amigable con el medio ambiente. De vuelta, hay cosas que no son tan costosas. Bajar el consumo de agua en un tambo no es costoso, es simplemente implementación y un poco de ingeniería desde el vamos. Tratar los efluentes no es tan costoso y además me reditúa en que después esa estercolera yo la bombeo al campo y todo ese campo está inundado con un exceso de nitrógeno y fósforo. Yo podría hacer algo mejor con eso. Ciertas cosas se pueden hacer protegiendo el medio ambiente, protegiendo la salud, el tema de agroquímicos, el tema de los envases. Ahí se ha avanzado un poco también con la ley de envases. Bueno, se pueden hacer cosas
de forma disruptiva y de forma de mejora continua, y ahí el Estado también tiene que acompañar con estrategias a largo plazo. No se le puede pedir a un productor que encare una inversión de muchos miles de dólares sacándola del bolsillo, porque muchas veces ni siquiera la tienen para llegar a fin de mes. Bien, vamos cerrando, parece mentira, pero se nos pasó el tiempo volando, así que les voy a pedir a cada uno de los cuatro, Juan, vos vas a ser el primero, así que te voy alertando, cada uno tiene que hacer una reflexión, una conclusión de 1 minuto que tenga que ver con lo que hablamos y también un aporte final a esta discusión. Seguramente va a haber mucho más debate de estos, pero en un cierre final con un mensaje. Juan Ignacio, vos. No, bueno, la conclusión, digamos, que puedo hacer, y haciendo referencia a todo lo que se habló, por ahí Amanda comentó algo importante, que es el desperdicio de los alimentos en la primera parte, y bueno, y a mí me remite un poco el cómo comenzamos nosotros a trabajar para hacer proyectos de mejora en la parte de flentes, por ejemplo, en Gualeguaychú. No empezamos por ir a ver qué planta de flete teníamos que hacer, que en aquel momento decíamos es el doble, pero bueno, pero primero tenemos que empezar a decir por qué tiramos lo que tiramos. Por lo tanto, ahí es donde tenemos un foco importante de trabajo, en todas las plantas, ahí hay cuestiones de costumbres, de procedimientos, capacitación y obviamente tecnología que hay que aplicar, porque como decía Roberto, hay tecnología disponible en el mundo que nos permite no tirar. Cuando uno se empieza a comparar y empezamos a medir, por ejemplo, con indicadores, nosotros tenemos indicadores ambientales, tenemos 4 indicadores, y uno específicamente del agua mide, se llama ICA, Índice de Consumo de Agua. De lo que yo tomo de la napa, lo comparo contra lo que produzco en un mes. Litro por litro o metro cúbico por metro cúbico, no importa. Eso cuando arrancamos, en el año 2015, estaba en 2.6, esa relación. Empezamos a hacer mejoras en el proceso tratando de no tirar, tratando de evitar hasta de agua que por ahí se malgastaba. Bueno, hoy, digamos, después de todo este tiempo, estamos en valores de menor de 2, o sea, 1.9. Es muy poquito capaz el gap, digamos, de aumento o de mejora. Pero digo, en algún momento hay que plantar también la medición. ¿Cómo vamos a medir el cambio? Es importante en el comienzo, porque después, digo, nos pasa que, bueno, invertimos, pero ¿en qué mejoramos? ¿Cuánto mejoramos? Bueno, tratar de medirnos es importante. Así que, bueno, sería como, es el resumen sintético. Excelente, impecable, fue el minuto. Amanda. Bueno, resumiendo, más allá de las buenas prácticas que da para mucho, me gustaría, tomando todo lo que dijo el panel, cada uno, comentar, y creo que la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, que es a la que pertenezco, miren qué 3 grandes rubros, estamos abocados a estos 3 puntos, a la economía regional, al pequeño, mediano productor y a la articulación público-privada. O sea, creo que no se puede realizar actividades en estos pequeños productores o medianos sin el apoyo del Estado y el apoyo de todas las entidades privadas que puedan ayudar a esto. Creo que todo lo que dijeron cada uno en sus distintas dimensiones, o sea, en APRESID, con lo que son las certificaciones extensivos, lo que se hace en el área láctea, lo que se hace en la parte de tomates y pícola, que estuvieron comentando, y con respecto al algodón, que es una economía regional que también está dentro de nuestra Secretaría, se está trabajando justamente en apoyar a estos pequeños y medianos productores de las economías regionales, que creemos que es de donde vamos a poder sacar al consumo no solo local, sino a la exportación, la necesidad que tiene este país. Y en eso estamos, con normas de calidad, inocuidad, en función de poder alcanzar los estándares que ojalá algún día sean los de la Unión Europea, que es un poco también el tema de este congreso. A eso queremos apuntar de a poco y vamos a llegar. Gracias. Amanda, impecable, muchísimas gracias. Tommy, viejo. Básicamente el concepto por ahí para transmitir es que en realidad tenemos que pensar que somos parte de ese ambiente del que hablamos, lo intervenimos constantemente, sea pequeño, mediano, grande productor, y ahí creo que radica la conciencia de cada uno en hacer un buen uso y optimizar sus recursos. Y por supuesto,
creo que el sector privado es el que tiene que empujar esto con una visión de exportación, pero no una visión de exportación simplemente por el hecho de generar más ingresos, que obviamente tenemos que hacerlo, sino también empezar a ver las exigencias que hay a nivel internacional y empezar a adaptarnos. Tenemos la potencialidad y está todo sobre la mesa para hacerlo. Me parece que falta ajustar algunas clavijas y a veces es cuestión de tiempo nomás, es cuestión de que decante. Así que creo que nada, el concepto es ese, un poco empezar a transitar este camino o seguir transitándolo con todas estas herramientas que hicieron referencia a la gente del panel, así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Tomás, excelente. Roberto, una reflexión final. Junto con agradecerles a todos, porque la verdad que ha sido excelente esto. El mundo va a seguir necesitando alimentos y cada vez más. Y Argentina es un país productor. Y puede producir, y puede industrializar, y puede hacerlo cada vez mejor. Nosotros necesitamos consumidores exigentes, un Estado que genere reglas claras y a largo plazo, y que dé las herramientas. El resto después la actividad privada va a hacerse cargo de instalarlas, ponerlas en funcionamiento y darle al productor lo que necesita para que el consumidor reciba lo que quiere. Excelente, excelente, excelente panel. Quiero agradecerles enormemente a todos ustedes. Quiero agradecerle a Sema esta invitación que nos hizo. Creo que está muy bueno que en un caso como este nosotros, aunque sea en este ratito, ¿no? Nosotros 5, que tenemos un montón para hablar. Cualquiera de nosotros podría estar los 45 minutos solo, hablando tranquilo y a capela. Acá el desafío era poder hacer esto, estar los 5 y poder llevarte a vos del otro lado un mensaje, llevarte la misma motivación y el entusiasmo que tenemos todos los que estamos acá, los 3.400.000 que trabajamos directamente o indirectamente en esta gran cadena, todo lo que tiene que ver desde la ciencia, como decíamos, porque cada semilla, cada genoma que hay ahí adentro, cada biotecnología, cada molécula de un fitosanitario, cada proceso industrial, cada equipo que está pensando en lo que quiere un consumidor para llevárselo, cada persona que está demandándolo del exterior y se lleva una bandera argentina en un producto y lleva además esas certificaciones, esas marcas, tiene atrás todo esto. Gente de la actividad pública y de la actividad privada teniendo coherencia para trabajar juntos. Creo que lo que nos hace falta, me parece, y esto lo dejo picando, es poder hacerlo mucho más vinculados, poder hacerlos con más relación de confianza. Creo que la técnica, la tecnología y todo lo que hace falta está. Me parece que es un problema de tener, o digamos, la oportunidad de terminar de ponernos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Tomás Mata, Amanda Fuchsman, Juan Valls, Roberto De Rosa. Muchas gracias a ustedes del otro lado que nos están escuchando y los invito cuando esto esté editado, si les gusta, si les parece, acompáñennos a nosotros a que podamos hacérselo llegar a otras personas, que se entusiasmen y se motiven con esta gran cadena agroindustrial y lo que se trabaja justamente en certificaciones, en cuidado del medio ambiente y en calidad para que llegue a más consumidores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.